la pregunta: ¿quién es este? Y vamos a ver de dónde viene esta pregunta. Vamos a poner allí en la pantalla el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 10. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaba. La Biblia, el mensaje lo dice así: al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se estremeció. Inquietos sus habitantes se preguntaban: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este? En estos últimos días, muchos medios de comunicación estuvieron hablando, opinólogos, médicos, del caso de una joven en España llamada Noemi. La historia de esta joven ha provocado muchas conversaciones, muchas controversias, muchas reflexiones en todas las opiniones. Durante 2 o 3 días, la televisión, la radio estuvo hablando de este caso. Noemi era una joven que atravesaba una situación muy difícil. Su vida estaba marcada por sufrimiento físico y también por profundas luchas emocionales. Y después de un largo proceso legal, decide poner fin a su vida y logra que se le realice la eutanasia. ¿Escucharon este caso? Muy bien. Y verdaderamente, cuando escuchamos historias como estas, como cristianos, nuestro corazón se llena de tristeza, produce una gran pena, porque es muy lamentable que alguien quiera quitarse la vida. Hay que estar ya en un fondo muy profundo para ya no ver luz, no haber esperanza, y la única decisión que toma es quitarse la vida. Y no estamos aquí hoy para juzgar, por supuesto, la vida de esta joven, porque solamente sabemos que Dios es quien conoce lo que hay en lo profundo del corazón de cada persona. Dios conoce qué hay en la profundidad de tu corazón, mi hermana, mi hermano. Dios lo sabe, pero tenemos que reconocer que historias como esta nos muestran una realidad que existe en todo el mundo. No es algo que sucedió solamente en España, sino sucede en todo el mundo. Personas que por fuera siguen viviendo su vida de manera normal, aparentando estar bien, aparentando estar fuertes y felices. Usted le pregunta a uno que viene todo medio desarmado: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te dice. Ah, bueno. Las personas siguen viviendo su vida de manera normal, o por lo menos lo intentan. Y aparentan estar bien, aparentan estar fuertes, estar felices. Pero por dentro están quebradas, por dentro están rotas, sienten dolor, están desesperanzados y tienen esa sensación de que la vida no tiene sentido. Y cuando ese vacío se vuelve demasiado grande, algunas personas llegan a creer una mentira muy peligrosa. Esa mentira es que la muerte es la solución. Y es por eso que la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿por qué existe ese vacío en el corazón humano? Hablemos un momento sobre el origen del vacío del corazón humano. La Biblia nos da la respuesta. Eclesiastés, allí en el capítulo 3, verso 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso en su tiempo? Dios. Y ha puesto eternidad
en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos, según el texto este? El pueblo de Dios, su pueblo. Y termina diciendo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no entiende, el hombre común, el hombre carnal, no entiende que tiene la posibilidad de tener la eternidad en su corazón. Y este versículo nos muestra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y es por eso que lo material no llena. No hay nada material que pueda llenar el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Lo emocional no llena, lo intelectual no llena. El alma fue creada por Dios y solo puede ser llenada por medio de lo que viene de Dios. Amén. Y por esa razón el ser humano intenta llenar ese vacío con muchas cosas. Lo intenta con el dinero, lo intenta con el éxito, lo intenta con el conocimiento, con la fama, con los placeres, las relaciones, los reconocimientos, etc. El hombre busca y busca y busca algo que no llena el vacío que tiene internamente. Pero tarde o temprano este hombre se va a dar cuenta que nada de eso satisface completamente el alma. Porque el problema del vacío del corazón del ser humano, mi amada iglesia, no es solamente material. El vacío del ser humano es espiritual. Y hace más de 2000 años, Jesús entró en Jerusalén, montado sobre un pollino, tal como lo había anunciado el profeta Zacarías, allí en el capítulo 9, verso 9. Aquí tu rey viene a ti, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se cumple la profecía. Y la gente que estaba allí para recibirlo extendía sus mantos en el camino, agitaban ramas de palma y gritaban Hosana. ¿Conoces el significado de esta palabra, Hosana? ¿Alguien la conoce? ¿Qué significa? Pero que a veces usamos palabras que no tenemos ni idea. Hosana significa sálvanos ahora, o salva. Y se usa como una exclamación de júbilo, una exclamación de alabanza y súplica en la tradición bíblica. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, esta palabra es una palabra que combina petición de ayuda con celebración de la salvación de Dios. Esta gente recibía a Jesús montado en un pollino, en un asno joven, y cantaba y decía Hosana. Pero a su vez se preguntaban, ¿quién es este? La Biblia dice que cuando Jesús entró en la ciudad, toda Jerusalén se preguntaba, ¿quién es este? Y muchos pensaban que Jesús venía a resolver problemas políticos, que Él iba a ser el rey, que los iba a liberar del imperio romano, de la opresión que tenían en ese momento. Otros pensaban que venía a liberar al pueblo del dominio romano. Pero Jesús vino a resolver un problema mucho más profundo. Vino a resolver un problema que nadie más podía resolver. Y el problema era el pecado. El problema del pecado que separa al hombre de Dios y que produce el vacío del corazón humano. Y es por eso que la pregunta que se hicieron en Jerusalén hace más de 2000 años atrás sigue siendo la pregunta más importante de la vida. ¿Quién es este? Y aquí van algunas respuestas a esa pregunta. ¿Quién es este?
Este es el único que puede salvar al mundo de la consecuencia eterna del pecado. Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Muchas personas hablan sobre Jesús. Muchos afirman que Él es uno de los grandes maestros de la historia, que es uno de los grandes profetas. Y sabes, es verdad que Él es maestro y verdaderamente Él es profeta. Pero más que todo eso, Él es el único Salvador de este mundo. Tenemos que comprender que antes de resolver cualquiera de los problemas de la humanidad, Jesús vino a resolver el principal de todos, el más importante. ¿Y cuál es ese problema que la humanidad tiene? El problema es la condenación eterna. La condenación eterna. La condenación eterna es la consecuencia de nuestros pecados. Romanos 3:23 lo expresa con toda claridad: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios es clara: en ningún otro hay salvación. Amén. Ahora, en el mundo puede haber muchas religiones, y es cierto que las hay. Las personas pueden tener muchos ídolos, y también es cierto que los hay. Y pueden haber existido muchos profetas, pero tenemos que tener claro que solamente hay un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que comprender esta verdad, iglesia. Jesús es el Salvador. No es uno de los salvadores. Él es el único. No hay otro. Juan 4:14-6 dice: Jesús allí dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. El segundo, ¿quién es este? Este es el único que puede llenar el vacío del corazón. Allí en Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10 leemos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero quiero leerles también la traducción que hace la Biblia, el mensaje. Tengan cuidado con la gente que intenta deslumbrarlos con grandes palabras y engaños intelectuales, pues quieren arrastrarlos a discusiones interminables que nunca llegan a nada. Ellos difunden sus ideas a través de las tradiciones vacías de los seres humanos y las supersticiones vanas de los seres espirituales. Sin embargo, ese no es el camino de Cristo. Todo lo de Dios se expresa en Él, para que puedan verlo y oírlo con claridad. No necesitan un telescopio, un microscopio ni un horóscopo para percatarse de la plenitud de Cristo y del vacío del universo sin Él. Cuando se acercan a Él, esa plenitud también los alcanza a ustedes. Su poder se extiende sobre todas las cosas. La palabra de Dios es clara. Nosotros estamos completos solamente en Cristo. Solamente en Él. Y por eso nada de este mundo llena completamente el alma del ser humano ni su corazón. Solamente cuando Cristo viene a nuestra vida es cuando nosotros podemos decir: estoy completo. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, ese vacío comienza a ser llenado. Porque Cristo llena el lugar que solamente le pertenece a Dios en el corazón del hombre. No hay nada que ocupe ese lugar. ¿Quién es este?
Este es el único que puede traer verdadera esperanza al corazón humano. En 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra de Dios, querida iglesia, nos enseña que incluso grandes hombres de Dios llegaron a experimentar momentos de desesperanza, momentos de ruptura. Elías es un buen ejemplo de esto. El profeta Elías, allí en 1 Reyes 19:4, él declara: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y saben, esto es lo más parecido a pedir una eutanasia. Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir más, no quiero sufrir más. Y esto nos demuestra que la desesperanza es una lucha real en el corazón de muchas personas. Y cuando una persona pierde la esperanza, comienza a creer mentiras. Y una de las mentiras más peligrosas es pensar que la muerte es la solución. Pero tenemos que comprender que la muerte no resuelve el problema de la desesperanza del corazón. Y es por eso que la Biblia nos enseña que la única solución es que Cristo entre a nuestra vida, llene nuestra vida, porque solamente en Él tenemos una esperanza verdadera. Solamente en Él vas a experimentar una llenura verdadera. Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y Él es la esperanza. Él es el que nos da gozo. Él es el que nos permite disfrutar de la paz por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Para finalizar entonces en esta noche, nos enteramos que cuando Jesús entró en Jerusalén, la ciudad preguntó: ¿quién es este? Festejaban algo que no entendían, algo en lo cual estaban equivocados. Y sabes, hoy esa misma pregunta sigue siendo la más importante para cada ser humano. Porque la respuesta a esa pregunta, mi amado, mi amada, determina el destino de nuestra vida. Y es por eso la pregunta que hoy quiero hacerte es: ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? Y en este día próximo a la Pascua, en donde celebramos la resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte, Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere entrar a tu corazón. Y si vos ya tenés a Jesús en tu corazón, pues Jesús quiere llenarlo. Quiere llenarlo. Quiere llenar esos espacios vacíos que quizás aún tenés en tu vida. Y yo solamente te puedo decir que se lo permitas. Permitíselo. No dejes pasar esta oportunidad. Porque hoy estamos en tiempo de gracia. Y vos vas a poder escuchar quizás este mensaje hoy, dentro de un tiempo, y muchas veces más quizás. Y siempre va a ser una oportunidad. Pero sabes una cosa, un día ya no vas a tener esta oportunidad. Ya no vas a tener la oportunidad de decir: Señor, llena mi corazón, ahora sí entendí, ahora sí quiero, porque quizás sea tarde.
Así, mi amada iglesia, algo parecido dije el domingo. Muchas veces creemos habernos convertido al Señor y lo único que hemos hecho es haber entendido una verdad y convencernos de que Jesús murió en una cruz y que es la puerta hacia la vida eterna. Pero realmente no lo creemos en su totalidad. Estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Porque cuando uno realmente está convertido, la paz, la alegría, el gozo, la seguridad, la presencia del Señor, la búsqueda, la lectura de la Biblia, el llenarse, el buscar los dones, ponernos al servicio de la iglesia, aún en algo que parece insignificante, pero hasta en la puntualidad hay un cambio. Hay un cambio. Y ese cambio es profundo, y ese cambio nunca deja de ser, porque la transformación siempre es continua en aquel que verdaderamente se ha entregado, se ha rendido y ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida y comienza a vivir en la santidad que Él exige. De otra manera, mi amado, lamento decirte que no sos un convertido, sos un convencido. Y eso no alcanza. ¿Quién es Jesús para vos? Así que andate con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Y que el Espíritu Santo de Dios realmente te siga dando oportunidades de poder entender y saber por qué Dios te ha escogido. A veces nos resistimos tanto que perdemos la orientación de lo que Dios quiere para nosotros. Hoy te digo, rendite a los pies de Cristo. Deja de buscar lo que llena tu corazón, pero que en realidad no llena. Cristo solamente llena tu vida. ¿Amén? Dios te bendiga, iglesia.